Poneros en situación. Mañana tenemos un escenario feo en el que Marruecos pretende una cosoberanía de Ceuta y Melilla con España. O peor todavía, Argelia y Marruecos se ponen de acuerdo para reclamar derechos económicos exclusivos sobre las aguas de las Islas Baleares y de las Islas Canarias. O peor todavía, el fenómeno del narcotráfico muta en piratería y los bucaneros amenazan con diezmar el tráfico marítimo a través del estrecho de Gibraltar. O peor todavía, ¡basta! Si tú observas a las élites de Argelia, una dictadura militar, de Rusia, con un presidente de la KGB, o de Marruecos, con un príncipe heredero que se ha instruido en las academias militares, lo que verás es que las élites de todos nuestros potenciales rivales comprenden medianamente los intereses de seguridad nacional, la dimensión militar de su trabajo. Pero en España no. Y este documento del doctor Guillem Colom da con la tecla. Y da con el hallazgo fundamental. Y no es solo la clase política o algo así, es algo más profundo, una idea increíble. Así que quien quiera conocerla, que se quede aquí conmigo hasta el final del vídeo, porque este es uno de esos vídeos profundos. No los va a ver mucha gente, pero los va a ver gente clave. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad apasionada por los asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! Como me dijo un amigo, la historia es la madre de todas las ciencias, así que veamos una poquina de historia, pero con una pequeña diferencia. Esta vez lo vamos a hacer al revés, es decir, vamos a ir del presente al pasado. Con la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional se hizo el último gran cambio en la configuración de la defensa en España. Y sí, supuso un gran salto. Gracias a esa ley, España ya tenía al fin un proceso de planificación estratégica aparentemente moderno y coherente, un proceso similar al que tenemos hoy día. Entonces, hoy básicamente ordenamos la planificación estratégica en torno a varios documentos clave. Primero entra en juego la Estrategia de Seguridad Nacional, que indica el rumbo. Después llega la Directiva de Defensa Nacional, que establece los objetivos políticos y la postura soberana de España. A continuación, la Directiva de Política de Defensa y el concepto estratégico militar permiten al Gran Jefe, sí, a veces al conocido como GEMAD, es decir, Jefe de Estado Mayor de la Defensa, se le llama coloquialmente el Gran Jefe. Sigamos. Y entonces el Gran Jefe traduce dichas directrices en necesidades operativas, para que finalmente el Ministerio de Defensa aplique el planeamiento por capacidades, defina la adquisición de medios polivalentes y estándares de interoperabilidad junto al Estado Mayor de la Defensa. Y en todo ello se basa a su vez, finalmente, la Dirección General de Armamento y Material para establecer la política de compras. Es decir, que para el año 2005, España no solo había entrado ya plenamente en la OTAN y en la Unión Europea, sino que habíamos adoptado los más altos estándares de planificación operativa de ambas organizaciones, lo cual evidentemente está muy bien. ¿Y por qué está muy bien? Porque sobre el papel es un edificio que tiene todo el sentido, es un edificio muy lógico, es un edificio muy racional en el que básicamente estableces a través de esos documentos racionalmente objetivos y a través de los siguientes documentos vas determinando cuáles son tus medios para alcanzarlos y de esta forma, si se aplica bien todo este proceso, acabas racionalizando el gasto, haciendo que el gasto sea bastante eficiente y alineado con tus objetivos políticos. Y ya sabéis lo que decía von Clausewitz, en la guerra todo es sencillo, pero incluso lo más simple es complicado, o algo así. Me gusta ser pedante. Es más, en teoría, España había adoptado el conocido como Planeamiento por Capacidades, o CBP, un estándar de excelencia que venía a superar la anticuada Planificación por Amenazas de la Guerra Fría. Y sí, estas son las dos metodologías con las que se ha trabajado históricamente. Planificación por amenazas durante la Guerra Fría y hoy día lo que se considera mejor es la planificación por capacidades. Tú antes, en la Guerra Fría, estudiabas a tu enemigo, el Ejército Rojo, o por ejemplo en el caso de España, el marroquí, y planificabas tu organización y tus adquisiciones a partir de eso. Eso era el planeamiento por amenazas, en función de tu amenaza, tu adversario. En contraste, el moderno planeamiento por capacidades lo que hace es plantear una pregunta anterior. Y sí, esa pregunta es, ¿qué capacidades quiere o necesita el mando político para la defensa nacional? Y aquí está el truco.
Una capacidad en sentido estricto en el argot militar no es cualquier cosa, no es un sentido general, sino que se trata de una serie de conceptos muy definidos. Por ejemplo, una capacidad sería el transporte pesado, y un planificador militar no te va a pedir más aviones, va a determinar qué es necesario para que España pueda tener la capacidad de transportar medios pesados, 1000 toneladas de equipo a 1000 kilómetros en 48 horas a una base aérea. Dentro de esas 1000 toneladas tiene que poder haber un blindado orugado, y tiene que poderse hacer en una base aérea. Por tanto, esa es la decisión de planificación, y para lograrla, el planificador lo que va a hacer es evaluar diversas opciones. Podrá optar por 10 aviones C-17 o por una combinación de buques y material preposicionado en un país aliado. Por tanto, desde la perspectiva de la planificación, todas estas básicamente son soluciones a un requisito de capacidad, ¿no? Y esas soluciones involucran todo. Involucran tener los simuladores para adiestrar a los pilotos de los aviones, los propios aviones, la doctrina de uso, el mantenimiento de los aviones, los distintos sistemas tecnológicos actualizados, es decir, la infraestructura, son un montón de cosas para tener la capacidad de verdad. Por tanto, si en apariencia, llegados a este punto, afirmaríamos que España tiene un buen sistema de planificación militar, y así es, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Nada, es broma. Lo que pasa es que todo este sistema está carcomido por dentro. Por eso ahora vamos a irnos un poquito más atrás todavía. Pero tened en cuenta una cosa. Esto en realidad pasa en todos los países, en mayor o menor medida. Yo creo que va a bastar con que vayamos a eso de los años 80 y 90, finales del siglo XX. Todo aquel periodo pues puso muchísima presión sobre las Fuerzas Armadas debido a que se combinaba la presión de varias cosas. Es decir, estaban presentes las masivas reformas políticas de la democracia, las masivas reformas necesarias para la incorporación a la OTAN, y a ello se sumaban pues serios recortes presupuestarios. Y por último, un notable cambio sociopolítico que finalmente desembocó en el fin del servicio militar. Empezaría la secuencia con culatazos. Los culatazos siempre se acompañan con la pierna derecha. Este sería el culatazo horizontal. Recuerden, horizontal al horizonte, a lo que es reventarle todo lo que es la mandíbula al enemigo. Y evidentemente, si las reformas democráticas y la OTAN dominaron los años 80, fue la caída del muro a partir de la década de los 90 la que marcó una disminución masiva en los presupuestos militares. Sumado a ello, unos costes iniciales elevados fruto de la profesionalización que te obliga a hacer algunos gastos que antes no tenías. Porque evidentemente un soldado profesional pues tiene muchas más horas de maniobras, mucho más gasto de munición en ejercicios de tiro real para que sea un buen tirador, o mucho más consumo de combustible en maniobras con sus blindados. Eso entre otros. De hecho, si queréis saber cómo afectó todo esto a la evolución del ejército de tierra, el plan Meta, el plan Reto, el plan Norte y todo eso, pues os invito a ver este otro vídeo que hice y que os dejaré en la descripción. Sigamos. Aquí llegamos al problema. La amenaza no compartida. Y sí, este es el eufemismo de las Fuerzas Armadas para hablar de Marruecos y sus aspiraciones imperialistas sobre Ceuta y Melilla. Porque España entró en la OTAN, pero nunca pidió, se desconoce el motivo, una cláusula excepcional que incluyera Ceuta y Melilla en la defensa colectiva. Y esto es clave porque España desde 1986 pasa a formar parte del Club Atlántico y formamos parte de todos los debates, pero en realidad nuestras amenazas no son exactamente las mismas que las de la mayor parte de los Estados miembros. Pero bueno, no deja de ser interesante preguntarse por qué no se pidió que Ceuta y Melilla entraran como parte de la OTAN mediante una cláusula excepcional. Pero bueno, no fue todo malo. Es cierto que para entrar a la OTAN, España creó en 1984 por primera vez el Estado Mayor de la Defensa, un embrión de Estado Mayor para dirigir las operaciones de tierra, mar y aire de forma conjunta. Sin embargo, también es cierto que al final de ese periodo se deroga la Ley 44/1982, que es la ley que había permitido el exitoso programa industrial del blindado BMR-600 o el del propio FACA, el excelente F-18 que se recibió de Estados Unidos con un excelente acuerdo detrás. Bueno, es que España negoció un acuerdo tan bueno que somos de los pocos países a los que se les dio acceso al código fuente del F-18. Y eso permitió al CLAEX del Ejército del Aire tocarle todo y hacer toda una serie de maravillas en torno a este avión. Hasta aquí estoy seguro de que muchos todavía no habéis visto cuál es el fondo de todo esto que estamos hablando, ese gran hallazgo. Es que no es tan obvio. Así que antes de irnos un poco más atrás para averiguarlo,
quiero presentaros esto. Primero, los presupuestos de defensa. Al cargarse la Ley 44/1982 en el año 98, los políticos eliminan de raíz la previsibilidad presupuestaria. Desde aquel año, las empresas de defensa invierten en programas militares que se renuevan anualmente y que se negocian anualmente con cada nuevo gobierno a partir de los presupuestos generales del Estado. Es decir, que había una ley que garantizaba una serie de inversiones anuales, y esa ley daba estabilidad. En el momento en que en el 98 se elimina, lo que provocas es una enorme incertidumbre en la industria, que no sabe qué va a venir después del siguiente gobierno o con la aprobación de los siguientes presupuestos de defensa. Es decir, esto ha sido un torpedo en la línea de flotación de la estabilidad presupuestaria de la industria desde hace décadas, y probablemente ha tenido unos costes de oportunidad difíciles o imposibles de estimar, pero que son potencialmente muy elevados. Por eso desde hace tiempo se viene pidiendo que se apruebe de una vez una ley de programación presupuestaria de la defensa que permita de una vez tener estabilizados los presupuestos de defensa. ¿Y por qué no se aprueba esta ley? Bueno, yo he podido hablar con varios asesores de distintos partidos políticos de este tema, ¿y qué me han dicho? Pues que no da votos, esta ley no da votos. ¿Qué ley sí da votos? Pues la ley de aumento de los salarios de la tropa, por ejemplo. Eso sí da votos, y de hecho es la principal ley en la que se ha trabajado en las últimas legislaturas por parte de los distintos grupos políticos. En cambio, la ley de programación presupuestaria pues se deja ahí abandonada. Que ojo, los soldados ya era hora de que les subieran el salario después de 16 años, creo yo. Entonces la pregunta que viene a continuación es: ante el temor de que un programa militar se acabe con el siguiente gobierno, ¿cuántos programas industriales han estado yendo a medio gas y provocando gastos finales mayores? Ante un panorama presupuestario inestable, ¿cuántas empresas han optado por estrategias de ahorro, de racanería, en programas que habían exigido inversiones más rápidas? En definitiva, ¿cuánto I+D, cuánto dinero desperdiciamos todos los años por no tener esta ley? Todo esto que os estoy contando no es porque sí. Seguro que todavía no se ve claramente cómo todo esto se conecta. Bueno, por algo el paper es muy bueno. Entonces, fijaros también en lo de Ceuta y Melilla. Fijaros cómo conecta todo. ¿Cómo es que no se exigió una cláusula para que Ceuta y Melilla estuvieran protegidas dentro del Tratado de Washington? No sé si lo vais viendo, es decir, en teoría tenemos una defensa bien montada, los documentos son racionales, pero luego resulta que no tienes una ley de programación presupuestaria. Luego resulta que a nadie se le ocurrió, no se intentó seriamente Ceuta y Melilla meterlas en el tratado de la OTAN. Porque si se hubiera intentado, al menos digo yo que quedaría algún rastro, pero es que no hay ningún rastro serio. Hay alguna conversación en tiempos, pero nada serio. Entonces ahora os voy a desvelar el gran hallazgo, pero antes hay que ir a la etapa clave, la transición. Muere el dictador Francisco Franco Bahamonde y en España se instaura un débil gobierno democrático. Los servicios de inteligencia se pasan el día espiando al generalato para saber qué se cuece en los cuarteles y, sobre todo, para prevenir golpes de Estado. Entonces, ¿cuál era la prioridad de los políticos de entonces? Pues sencillamente controlar a las Fuerzas Armadas y evitar que la transición descarrilara ante un golpe de Estado. Era normal, había que ponerle riendas a las Fuerzas Armadas en aquel momento. Y el riesgo estaba ahí. Recordemos que la alta oficialidad del ejército español del 75 se componía de generales que habían combatido a sus 20 años en su juventud en plena guerra civil española y que sentían una animadversión monumental hacia el Partido Comunista, hacia el Partido Socialista y hacia otros entes políticos. Evidentemente no es que todo el mundo lo sintiera de la misma forma. Por ejemplo, en un gesto bastante digno, los profesores del CSDEN, el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional, solían llevar a los alumnos, a los oficiales del ejército, al bar La Contiki. Un bar que ya no existe, pero que funcionaba como lugar en el que dar clases improvisadas. ¿Con quién? Con el general Rojo, que era el principal jefe militar del bando republicano en la guerra civil. En teoría no se le permitía entrar a acceder al CSDEN, pero en realidad se le permitía extraoficialmente dar clases a los alumnos y se llevaba a los alumnos a que recibieran sus clases. Pero bueno, sigamos con los políticos. Adolfo Suárez toma la primera decisión clave: eliminar los 3 ministerios, el del Ejército, el del Aire y el de la Marina, unificándolos todos bajo una nueva estructura, el Ministerio de Defensa. Este último no solo ponía a los militares bajo una autoridad civil, sino que su personal estaba compuesto tanto de militares como de técnicos civiles.
A continuación, pues van llegando la Constitución Española del 78, que establece la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, pero que deja un artículo que las convierte en una suerte de guardián latente del nuevo sistema, ojo. Dice así el artículo 8.1, dice: las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Ojo. Es decir, que de alguna manera también se deja un pequeño margen por si en algún momento las Fuerzas Armadas consideran que ha llegado el momento de intervenir en el fondo en la vida política nacional, si se está cuestionando el orden constitucional, la territorialidad, la soberanía o la independencia de España. Es en este periodo cuando se aprueba la resultona Ley 44/1982 ¿de qué? De inversiones para la defensa. Pero sobre todo es después del mayor intento de golpe de Estado de la democracia, el famoso 23F, cuando la Ley Orgánica 1/84 de Defensa Nacional consuma el control civil sobre el estamento militar, un proceso que a la postre llevó del orden de 9 años. ¿Por qué la principal medida estratégica del presidente Zapatero dentro de las Fuerzas Armadas fue crear la Unidad Militar de Emergencias? ¿Por qué en política exterior solo se las usó, 1, para hacer seguidismo de operaciones europeas y 2, para intentar congraciarse con Barack Obama enviando tropas al Líbano y poquito más? ¿Por qué no se luchó por incorporar a Ceuta y Melilla en la protección de la OTAN? ¿Por qué 2/3 de los recursos se los queda el Ejército de Tierra frente al tercio restante que se reparte entre la Armada y el Ejército del Aire? Bueno, es que en España pasan cosas extrañas, y no lo digo yo, lo dice el ex GEMAD, el ex gran jefe, Fernando Alejandri. Pues que yo, excepto me parece recordar uno, fue una elección de la ministra. Y luego hay un requisito y es que España es un país en el que tradicionalmente todo es por rotación. Entonces, en España hemos establecido una rotación que haría temblar los cimientos de cualquiera otras Fuerzas Armadas, que es la de que uno de tierra, uno de aire, uno de la Armada. Eso es asombroso, eso no ocurre en ningún lado. O sea, en España no se elige, la ministra o el ministro no elige al que quiere, sino al que quiere del ejército que le toca. Eso es algo sorprendente, pero es así. En los últimos 20 años, Turquía, por su propio interés nacional, ha intervenido militarmente en Irak, en Somalia, en Siria, en Libia, y lo ha hecho además con bastante éxito. En ese mismo periodo, Reino Unido ha participado en toda clase de operaciones de bombardeo junto a Estados Unidos en Yemen, Irak o Siria, y han usado sus fuerzas especiales en 1000 países. En ese mismo periodo, Francia ha realizado sus 2 grandes campañas en el Sahel, Barkhane y Serval, y ha hecho lo mismo en Siria e Irak. Los atentados del Estado Islámico sobre suelo francés fueron respondidos, de hecho, con bombardeos aéreos en Oriente Próximo. Portugal, por su parte, no ha dudado en combatir en República Centroafricana, enviando allí a sus paracaidistas. Pero ¿y España? Nada de nada. Operación Atalanta, lo único. Entonces, el documento que he leído y que os dejo abajo en la descripción, ¿qué refleja? ¿Qué desvela? Pues que todo empieza por la cultura estratégica y por las élites políticas españolas, que no entienden, que no saben, que ni siquiera dedican una parte relevante de su tiempo o de sus ideas a los asuntos militares. Y eso es anormal. En otros países, en cualquier país europeo, hay un interés un poco mayor, por lo menos. Y eso es anormal. Es muy extraño. En la transición, la clase política tenía una idea clara. Era necesario controlar las Fuerzas Armadas. Y lo lograron. Y entramos a la OTAN. Y desde entonces, la nada. Un erial. Pura inercia burocrática encauzadas por la OTAN, la Unión Europea y espolvoreadas por algunas ocurrencias. Desde la comodidad, los políticos españoles optan por justamente no tener que saber, ni que pensar, ni que conocer. Por no tener que construir un programa político para exteriores ni, por tanto, un plan para defensa. En su lugar, dejamos que ese continente vacío, que es la Unión Europea y la OTAN, llenen de inercia tecnocrática nuestras misiones exteriores, nuestro planeamiento militar y nuestra política exterior. ¿Y de dónde viene este extrañísimo comportamiento, este desdén por la defensa, incluso teniendo guerras en Oriente Próximo, en Ucrania? No se interesan por todo esto.
Bueno, pues viene básicamente de unas mínimas relaciones cívico-militares. Y este es el segundo gran hallazgo del documento. En los países de nuestro entorno hay perfiles técnicos civiles que saben mucho y con los que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas cuentan para la planificación estratégica. Civiles que a la vez sirven de puente con la clase política. Y esa pieza que ha demostrado ser clave en otros países falta en el engranaje español de las relaciones cívico-militares. Y es una pieza clave porque tras la dictadura las relaciones entre civiles y militares nunca han llegado a ser del todo normales, ni siquiera entre partidos más de derecha. Es cierto, no obstante, que tenemos algunas iniciativas muy útiles, como los cursos de defensa nacional que se celebran en el CSDEN, pero es cierto que es insuficiente con eso. Y por último, el tercer hallazgo. Al no entender de asuntos militares, al no tener interés en asuntos militares, al no tener una comunidad de civiles que sirvan para engrasar esa relación, la cultura estratégica española se torna completamente pasiva y reactiva a los acontecimientos y a las inercias burocráticas. Por eso Zapatero crea la Unidad Militar de Emergencias improvisadamente como respuesta a las catástrofes naturales en España. Por eso no se logra aprobar una ley de programación presupuestaria, porque ni la conocen ni la entienden la mayor parte de las veces. Por eso los salarios de la tropa han estado más de una década desatendidos y congelados, y por eso España ni se ha planteado bombardear al Estado Islámico cuando se produjeron, por ejemplo, los atentados de Barcelona. Es decir, que en el fondo de todo esto subyace un problema de cultura estratégica y de relaciones cívico-militares que necesitan dar un salto al siguiente nivel para tapizar a las élites políticas de una mentalidad mínimamente preparada para gobernar sobre el futuro de la defensa nacional. Y por eso es importante que entren en juego perfiles técnicos civiles. Por cierto, por perfiles técnicos no hablo de gente como yo, por supuesto. Yo me dedico a la comunicación, te preparo lo mejor que puedo los vídeos, pero cuando hablamos de técnicos es de un perfil muchísimo mejor y más especializado de gente como yo. Es más, el peligro es que gente como yo no, o ni se me ocurre, pero bueno, gente que tenga un poco de labia, de relación con los partidos políticos, pretenda entrar como civil en el Ministerio de Defensa, donde fuere. Eso no. Hablamos de perfiles técnicos con credenciales, con currículum medido al peso. En definitiva, todos los problemas que no se tuviera la consideración de presionar para meter a Ceuta y Melilla, que se hiciera la ley de programación presupuestaria, que la principal innovación en los últimos 20 años se pueda considerar la creación de la Unidad Militar de Emergencias, que surge a raíz de que Zapatero llega con una idea, le ha dado vueltas. No, surge a raíz de que hay una serie de catástrofes, de incendios en España y se considera que, como las Fuerzas Armadas no sirven para nada, pues vamos a crear una Unidad Militar de Emergencias que nos sirva para asistir a este tipo de cosas. Porque esa es la mentalidad que dio lugar a la Unidad Militar de Emergencias. Entonces ahí tienes un poco el punto, no son improvisaciones, fruto de ni entender, ni interesarse por entender para qué se deben usar las Fuerzas Armadas, por no traer nunca una idea de qué se quiere para las Fuerzas Armadas. Lo comparas con otros países y es que no hay color. El debate en la Comisión de Defensa es verdaderamente enriquecedor. No encuentras a perfiles de gente que no tiene ni puñetera idea de defensa en la Comisión de Defensa, que al final hay que entender que uno, es necesario que haya perfiles técnicos civiles en el Ministerio de Defensa, en los aparatos de los estados mayores, para darles apoyo, para poder tender además un puente y unas relaciones más engrasadas con el nivel político, que es quizás lo que ha faltado. Que necesitamos además que eso sirva para diseminar esa cultura estratégica, que es lo que les falta. Es un tema que culturalmente pues no hay incentivos para que tengan interés en esto. Y no hay gente, o sea, sí la hay, pero digamos no hay masa crítica para que el político pues tenga un mínimo interés, que haya políticos que decidan, oye, igual que me intereso por economía, me intereso por sanidad, por educación, me voy a interesar por defensa, no por la industria de defensa. Que sí, la parte de defensa, los empleos y lo que mueve dinero sí les interesa, pero las Fuerzas Armadas, no la industria, que es importante, pero las Fuerzas Armadas y lo que las rodea. Ahí está el quid de la cuestión. Este documento, por tanto, os lo dejo abajo en la descripción, es un Q1, es máximo prestigio académico y además no es muy largo, así que os recomiendo leerlo. Y por lo demás, eso es todo. Estas son reflexiones de enjundia que evidentemente no son mías, ¿no? Bueno, algunas sí, pero bueno, fundamentalmente bebo de la gente que sabe y que ha redactado este tipo de documentos. Así que nada, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra. Chao, chao.